Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Esta es la tercera parte. El Señor conoce a los suyos. Así titulé este estudio y vamos a analizar por qué podemos asegurar esto que aseguró el apóstol Pablo, que Dios conoce a los suyos. Recordemos que todo creyente estamos llamados a tener buenas obras. Y como ustedes saben, este principio que hemos aprendido del apóstol Pablo en sus cartas frecuentemente choca con la falsa doctrina que se difunde en el sentido de que si has recibido al Mesías, a Cristo, en tu corazón, pues eres salvo y que no tienes que hacer absolutamente nada al respecto. El conflicto de dicha doctrina, así tal cual, es que las personas al escuchar eso continúan sus vidas igualmente que las han llevado antes de supuestamente haber recibido a Cristo en su corazón. Porque entienden que no tienen que hacer nada. Lo que para ellos equivale a no hacer ningún cambio, y la justificación para ello es que Cristo hizo todo por nosotros. Si ustedes se dan cuenta, esta doctrina lleva verdad con mentira y las personas asumen solo las partes que convienen a sus intereses y se aferran a la idea de que efectivamente no tienen que hacer ningún tipo de cambio y continúan con sus vidas normalmente porque, porque ya el Señor lo hizo todo. Sin embargo, a la luz de las palabras del apóstol Pablo, hemos entendido que en realidad debemos esforzarnos por agradar a aquel que nos tomó por soldados, que debemos esforzarnos como atletas para recibir una corona después de haber luchado legítimamente, es decir, conforme a las reglas, ¿cuáles son las reglas? Pues los mandamientos de Dios. Que te hayas esforzado en tu vida por cumplir la voluntad de Dios. Eso es cuando la analogía que usó Pablo para hablar de un atleta que lucha legítimamente. Incluso las obras a grado de compararnos con un labrador, aquel que realiza un trabajo arduo, pesado en el campo para poder llegar a participar de los frutos. Estas palabras del apóstol Pablo no son mías, chocan con esa doctrina que te han enseñado, que has escuchado y que en realidad, si lo analizas, es una doctrina satánica. Porque lo que te está diciendo, en otras palabras, tú sigue con tu vida normalmente. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por ti. Te está diciendo una verdad en parte, pero te está dejando la mentira que va a hacer que tú no despegues, que tú no avances en tu fe, en tu vida. Así es que tenemos el mismo llamado, tú y yo, el mismo llamado que recibió Timoteo. Estamos llamados a considerar estas palabras de Pablo a fin de que el Señor nos provea de un discernimiento espiritual en todo y en consecuencia seamos personas que producen. Recibir a Cristo en tu corazón, como lo has escuchado y como seguramente tú lo has asumido, implica mucha responsabilidad. Y la responsabilidad más importante, es recibir el Evangelio, es poner en práctica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estas buenas de salvación, que tiene que ver con el mensaje central de la muerte y resurrección de Jesucristo, lleva un complemento muy importante que va ligado completamente a Jesucristo, aquel que nos salvó.
¿Por qué? Porque el verdadero evangelio tiene que ver con el mensaje que se recibió en Sinaí. Una instrucción, una forma de vida para el pueblo para poder agradar a Dios, para que este pueblo llegara a ser luz entre las naciones. Si tú no entiendes esto, de nada sirve que hayas dicho de todo corazón quizás en su momento, acepto a Cristo en mi corazón. Eso no sirve de nada si no lo llevas a la práctica. Y llevarlo a la práctica tiene que ver justo con eso, con esforzarse. Y yo te digo de antemano, Pablo habló con mucha conciencia acerca de esforzarse en las obras, precisamente como un soldado, como un atleta, como un labrador. ¿Por qué? Porque cambiar los hábitos negativos de tu vida tiene que obedecer a comenzar a alinearse a esos mandamientos, a esa línea de conducta que estableció Dios a través de sus mandamientos. Y eso no es fácil. Cualquiera que te haya dicho que es lo más fácil del mundo es una mentira, te mintió. Entonces tienes que estar preparado para enfrentar este reto, porque es un verdadero reto. Comenzar a erradicar de tu vida estos aspectos, hábitos que son malos, que dañan a los que amas quizás, aspectos eh, que te llevan, que te han llevado por un camino que todo el tiempo te estás dando golpes con pared, pero sigues ahí. El orgullo, la soberbia, la vanagloria, la falsa idea que tuviste de pensar que todo lo puedes, que tú eres capaz de todo, que tus capacidades te han llevado hasta, han tenido, te han dado lo que tienes, lo que, hoy en día, lo que posees, etcétera, casa, comida, no sé, bienes. Y te has olvidado de que ha sido la misericordia de Dios, que a pesar de que no has venido a Él, aún así te está llamando con lazos de amor. Es así el carácter de Dios, pero muchas veces no lo entendemos y seguimos en nuestra necedad. Entender la ley de Dios, la palabra de Dios, implica ese esfuerzo, quitarse el orgullo, humillarse, ir, buscar a la persona que ofendiste y pedirle perdón si sabes, si eres consciente de que hiciste algo malo. Y no solo eso, el verdadero perdón, la mera actitud de perdón, la verdadera actitud de perdón, de pedir perdón, de ofrecer una disculpa, va más allá de las palabras, resarcir el daño. De otra manera se quedan palabras. No hay no hay un arrepentimiento sincero. Así es de que tú y yo estamos llamados a recibir todas estas enseñanzas de Pablo. Y luego, fíjense bien, después de estar hablando Pablo acerca de este esfuerzo del soldado, del atleta, del labrador, para llegar a tener frutos, y estamos entendiendo que las obras, nuestras obras, son necesarias, son fundamentales, porque también dependiendo de las obras que tengamos será la recompensa que recibamos. Dice el verso 14, recuérdales esto y le está diciendo, ¿de qué está hablando? Recordemos que Pablo le está diciendo a Timoteo, busca a hombres fieles, idóneos, es decir, hombres que reciban todas estas enseñanzas de forma correcta para que tengan la posibilidad de enseñar a otros. Y les dice, y continúa hablándole en ese sentido, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor,
a que no contiendan sobre palabras. Esto es muy importante. Fíjense bien, Pablo le está hablando a aquellas personas que están llevando a cabo una labor como tú y yo quizás. Quizás si es que haces lo mismo que yo, y lo que estoy haciendo en este momento. Compartirte la palabra de Dios, compartir el Evangelio, hablar de la palabra de Dios, compartir estas enseñanzas, que no son enseñanzas propias, no son enseñanzas de nosotros, son enseñanzas que estamos recibiendo de la propia Escritura, de los autores de la Escritura. Así es de que, por eso una vez más, imagínate que tú eres de estos a los que Timoteo iba a escoger para que le ayudaran a compartir el Evangelio. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si nos damos cuenta del contexto de las palabras de Pablo, primordialmente van para todos, pero primordialmente van para aquellos que están asumiendo una responsabilidad, la responsabilidad de hablar del Evangelio a otros. Pablo le escribió a Timoteo que recordara esto que anteriormente ya le había instruido, diciéndole que se apartara de quienes discuten, argumentando que saben mucho, cuando en realidad no saben nada. ¿Por qué? Porque su propia actitud les está demostrando a ellos mismos que no saben nada. Lo más importante, 1 Timoteo 5, primera carta de Timoteo, la primera carta del capítulo 1, capítulo 1, verso 5 al 7 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y no de fe fingida. Y de fe no fingida, pues. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque el apóstol Pablo relacionó de manera muy directa la falta de un corazón limpio, de buena conciencia, de la verdadera fe, a la palabrería de quienes gustan discutir, sintiéndose que son muy sabios, doctos en la ley, dice Pablo, sí, pero no entienden que ni lo que hablan ni lo que afirman realmente conocen. No lo entienden. No lo entienden como deberían de entenderlo. No dudamos que cualquier persona pueda leer un pasaje de la escritura y lo entienda de manera literal. Ese no es el propósito de la escritura. Eso no te sirve de nada. Por eso yo les digo, no se enfoquen en estar haciendo la tarea vana de estarse esforzando y poniéndose metas de tienes que leer la Biblia en tanto tiempo. ¿Eso de qué te va a servir? Esas personas que animan a hacer eso no han entendido que la Biblia, la escritura, es un libro espiritual y jamás va a surtir propósito en tu vida cuando simplemente lo lees de manera literal. Tienes que entender lo que está diciendo el autor del pasaje. ¿Cuál fue el propósito espiritual? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el espíritu de aquello que te están instruyendo? No es cualquier cosa. Tú puedes leer algo tan simple, llano y entenderlo de una forma literal, cuando en realidad tiene un trasfondo impresionante. Y entonces el sentido verdadero que tiene ese pasaje
te hace madurar. Por eso, discutir la palabra de Dios es totalmente vano. ¿Por qué? Porque estás discutiendo con una persona, y aquella también, que ni siquiera conocen en qué sentido hacen comprendido un pasaje de la Escritura. ¿Cómo pueden discutir algo así? Están hablando igual, están como que van en sentidos opuestos. No ese es el propósito. La edificación de la Escritura tiene que ir en el mismo sentido. Quizás por separado, sí, otros más adelante, otros más atrás, pero todos en el mismo sentido, no en contra. Esto que Pablo escribió a Timoteo acerca de aquellos que pensando, sintiéndose ser doctores en la ley, muy sabios, en realidad no entienden lo que hablan y lo que afirman, es lo que quiere que recuerde para que en este sentido les exhorte Timoteo, porque Timoteo ya lo sabía, ya lo había hablado en su primera carta, Pablo. Lo que quiere que entienda es que les exhorte a aquellos hombres, porque estos estarían, a ellos Timoteo les estaría encargando. ¿Se acuerdan de esta palabra que también la analizamos? Encarga, encarga esto a otros hombres fieles que fueran idóneos para enseñar a otros. Que les exhortara para que se abstuvieran de entrar en contiendas de palabras. Algo que hoy en día, pues es muy común, lamentablemente, es muy común entre los creyentes entrar en discusiones en palabrerías, al grado de que incluso se han creado grupos de debate bíblico. Imagínense qué absurdo. Pablo diciendo en su propia carta, aléjate, le dice a Timoteo, aléjate de los que están en palabrerías, en discusiones. Y hay creyentes que crean grupos justo para hacer lo contrario que aconseja Pablo. ¿No es de risa? De verdad, no es burla, pero da risa. O sea, es cómico. Cómico. ¿Cómo es que le llaman grupos bíblicos algo como eso? Van totalmente en contra de del consejo del apóstol Pablo. Y todo el tiempo las personas se la pasan debatiendo acerca de supuestos conceptos y doctrinas bíblicas que a fin de cuentas todo eso resulta en palabrería y no edifica al espíritu y solo edifica el ego de las propias personas. Estas personas buscan, siempre están buscando una forma de poder entrar en debate. Miren, por ejemplo, algo muy común, a mí me pasa muy seguido. Muy común. Hay personitas por ahí que de repente te hacen una pregunta. Y cuando no tienes en tu mente algo negativo, pues consideras en primera instancia que la persona quizás necesita orientación. Después de tu primera respuesta, continúa con una segunda pregunta o continúa con un aspecto que ya difiere de lo que tú respondiste. Tienes que tener que aprender a identificar a estos que se dedican a eso. En ese momento, tú tienes que ser muy respetuoso, primeramente, pero muy definido. Entonces, la siguiente pregunta tuya tiene que ser, ¿preguntaste esto porque tienes duda al respecto, porque quieres tú aportar algo diferente? Y entonces empiezan a discutir. Solitos, agarran su patín, como decimos, y se aceleran, ¿no? En ese momento tienes que poner un stop, un freno. Este grupo o mi muro, si es en tu muro, en mi muro no es de debate. No voy a entrar en discusión y se acabó.
hay personas tan necias que continúan, ¿no? Incluso ya llegan al grado de, pues, como querer ofender. Es muy importante que tú aprendas a identificar a estos a los que se refirió el apóstol Pablo y te alejes de ellos. Y alejarse de ellos en este tiempo, primordialmente, pues tiene que ver mucho con los medios de comunicación, redes sociales, etcétera. No continuar en esa comunicación que no te va a llevar a ningún lado. Porque lo que buscan esas personas es justamente eso. Y el asunto es que si aquellas personas que buscan eh, exponer, que piensan de forma diferente a lo que tú estás entendiendo de la escritura, pues está bien. Yo no creo que esté mal. Y que lo expongan y que lo hagan público, pero en sus propios medios, no en el tuyo. Y eso, ¿por qué? Porque eso ya tiene que ver con una falta de respeto. Hoy en día es muy dado a eso. En los grupos que nosotros tenemos, tanto en WhatsApp, Telegram, en Facebook, en las plataformas de YouTube, SoundCloud, yo no permito eso. No admito a ninguna persona que comience a contender. Porque si el mensaje que este servidor les comparte no les edifica en absolutamente nada, pues es muy fácil. Le das siguiente. O sea, yo, si ustedes se dan cuenta, en las grabaciones de estos mensajes, de esos estudios que comparto con ustedes, jamás les he pedido, pónganle like, compartan, suscríbanse a mi canal. Ese no es mi propósito, nunca ha sido mi interés y nunca lo va a ser. ¿Por qué creen? Precisamente porque no me debo a nadie de las personas que pueden llegar a entrar a las plataformas. Porque mi gusto, mi mayor placer va a ser que en un momento dado alguien diga, oye, este mensaje a mí me apoyó en esto. Gracias a Dios, porque al final de cuentas es Él que hace posible esto. Y ese es el propósito, ese es mi propósito más importante y no es tan cuántos likes tengo o que si comparten, cuántas veces comparten. Todas esas cosas tienen que ver con un mercadeo de... Y a mí me corrompería si yo me enfoco en buscar todas esas cosas. Me corrompería en el propósito original que yo tengo. No me voy a desviar en eso. Todas estas plataformas que están a la disposición de ustedes de forma gratuita y que pueden descargar el material de forma gratuita en todo, pues bueno, no tiene nada que ver con absolutamente un beneficio aparte, económico, personal, no. La verdad es que es un placer para mí enorme que sean 3, 4 personas que reciben el mensaje y que de alguna manera les puede servir. Pero yo prefiero esto y estoy muy a gusto con esto y no andar metido en debates, con complicaciones de discusiones que no llevan a ningún lado. Pero hay algo más delicado todavía. ¿Por qué? Porque eso es súper perjudicial para los que oyen. Y eso no se queda así. Dios no lo va a dejar así. Entonces el consejo que recibimos de Pablo es no contender con personas que buscan discutir, porque debemos comprender que el espíritu con que una persona se dispone a contender aspectos de la Biblia no es sano. Desde el momento en que la persona comienza a querer discutir, ya trae un espíritu insano. No es el espíritu, no tiene el espíritu de Dios. Tú conoces el carácter de Dios y conoces a su espíritu. Esa persona no tiene el espíritu de Dios. Ten mucho cuidado. Y puede conocer toda la Biblia, ¿eh?
y puede conocer un montón de cosas que quizás te sorprendan. Pero en el momento que es una persona que todo el tiempo está contendiendo, discutiendo con los demás, busca hacer eso, pero con un espíritu insano, no es de Dios. En ese sentido debemos aprender a tener discernimiento para saber en qué momento es apropiado hablar y en qué momento debemos mantenernos callados. Hoy en día, una práctica muy común es que una persona publique en redes sociales lo que piensa, lo que entiende quizás acerca de la enseñanza bíblica y lo que quiere compartir en su muro. Y está bien. Y cualquiera responde de repente contradiciendo lo que la persona ha publicado. Y eso es justo lo que Pablo rechaza. Entrar en dichas contiendas de palabras porque siempre habrá quienes se consideran a sí mismos que saben más que tú. Y aunque eso pudiera ser verdad, incluso que sepan más que tú, porque siempre va a haber personas que sepan más que nosotros, pues no necesariamente quien busca discutir en realidad sabe más. Fíjate, y no me estoy contradiciendo. Probablemente la persona que está quiere discutir contigo, quizás sí sepa más, sea una persona más estudiada y quizás sí sepa más, pero no necesariamente en realidad sabe más. ¿Por qué? Porque Pablo lo expresa de esa manera. Esas personas que se sienten doctos en la ley, en realidad no conocen la verdad, no saben nada. Porque no conocen, se están olvidando de lo más importante. Entonces, uno de los principios más importantes entre los creyentes es entender que quien realmente sabe más que otro, esa misma sabiduría que tú tienes y si crees, consideras que sabes más que otros, te va a otorgar a ti mismo al mismo tiempo paciencia. Te va a otorgar, esa sabiduría te va a otorgar amor, esa sabiduría te va a otorgar una buena conciencia y una fe no fingida. Y eso te va a impedir contradecir a quienes entienden algo, algún aspecto de la escritura de forma diferente. O quizás errado, pero te va a impedir. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con quienes tienen sabiduría, pero no sabiduría de este tipo de la que está rechazando el apóstol Pablo, sino una sabiduría humilde, sencilla. Nosotros podemos expresar libremente lo que hemos entendido de las escrituras, pero no debemos entrar en ningún tipo de discusiones con las personas, porque pues eso ya es otra cosa, ¿no? Hoy en día eh, tú puedes ver publicaciones de personas que hablan acerca de determinados aspectos de la escritura, pero todo el tiempo se han enfocado en contradecir, en contrariar, en hablar mal de determinados aspectos en los que creen muchas otras personas. Eso no te sirve de nada, eso no edifica. Una vez más, puede ser que tengan razón, pero es la forma de hacerlo, de entrar en discusiones, pues no es la conveniente. ¿Por qué? Fíjense bien lo que dice, continúa el verso 14, dice que no contiendan sobre palabras, les está aconsejando a estos hombres que iban a recibir estas instrucciones para difundir. Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esta es la mayor preocupación de Pablo. Y esta es la mayor preocupación que tú y yo debemos tener. Aquellos que te escuchan. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué te escucha? ¿Por qué crees que la gente te puede estar escuchando? Porque está esperando recibir algo que les edifique en su vida, no algo que les perjudique, no algo que les haga entrar en el mismo rol de discusión, porque los vas a echar a perder. Porque eso dice Pablo, sino que es para perdición de los creyentes. Y en esto entra la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Esta es la razón por la que más nos debería de preocupar como personas que tienen una fe no fingida. Que esas personas, esas contiendas de palabras no solo para nada aprovechan, sino que en el peor de los casos solo sirven para perdición de los oyentes, para echarles a perder el camino que han decidido tomar. Esto que Pablo afirma es terrible y muy peligroso para todos los creyentes. Para todo creyente que acostumbra a discutir de aspectos de la Biblia, porque está claro, no hablamos de cualquier otro tipo de discusiones, porque en el contexto estamos hablando del conocimiento de las Sagradas Escrituras, las discusiones y los que escuchan. Ese es el contexto. Yeshua nos advierte acerca de cualquier actitud o discusiones que provoque que cualquier creyente que aún quizás es un creyente inmaduro, ¿en qué sentido? De que está apenas queriendo entender la escritura, está queriendo apenas comenzar a comprender los aspectos de la escritura, ¿sí? Pueda tropezar por causa de estarte escuchando lo que no debería escuchar. Lo que podría ser el equivalente a lo que dijo Pablo acerca de la perdición de los que escuchan las discusiones que no edifican. Mateo capítulo 18, fíjate lo que dice ahí a partir del verso 6. Fíjate qué duro juicio emitió Jesucristo por falta de tener, por no tener esta sensibilidad, este cuidado. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es decir, aquellos, ¿cuáles son los pequeños? No está hablando de los niños, está hablando de aquellos hombres y mujeres que estaban queriendo acercarse a escuchar el Evangelio y que creen en Jesucristo y que están ahí para aprender más de las Escrituras. Pero dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué dice esto el Señor? Siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber tropiezos, sí, porque es necesario también que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es una advertencia terrible. Hay de aquel. Esta actitud de Pablo es en base a esta actitud que tuvo el propio Mesías, el propio Hijo de Dios, en defensa de aquellos que están queriendo conocerle. Y tú o yo, por esta falta de cuidado en lo que hablamos y que todo el tiempo estamos queriendo discutir con los demás, con las demás personas y que nos escuchan que discutimos, pues bueno, lo único que generamos es que estos pequeños que quieren aprender de la escritura, pues simplemente se digan, mejor no, ¿para qué voy? No entiendo nada de lo que están hablando, ni, o sea, porque lo único que en lo que se enfocan es exponer su gran sabiduría, unos y otros. Hay una absurda
enseñanza por ahí acerca de cómo es que ponen de ejemplo a los rabinos de hoy en día. Bueno, de hace muchos, siempre han sido así, los rabinos. Todo el tiempo discuten y dicen que es necesario discutir porque de esa manera sacan lo mejor. Ajá, y los que escuchan, los que apenas están queriendo entender, ¿crees que saquen lo mejor? Eso no es cierto. Eso es vanagloria. Eso es el juicio propio por el cual el Señor los castigó precisamente. ¿Por qué? Porque lo único que buscaron fueron sus propias palabras, fueron sus propios caminos, fueron sus propios mandamientos. Y dejaron de lado la palabra del Señor, la ley de Dios. Así lo reclamó Jesucristo. Todo el tiempo haciendo esto, lavado de vasos y lavado de manos y tantas otras cosas que el Señor jamás estableció en su ley. Dejando de lado lo más importante. Dice el verso 15, regresamos ahí a Timoteo 2, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjate bien qué importante. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, una vez más, esta carta, Pablo la está dirigiendo a Timoteo por esta responsabilidad que iba a tener, pero es una responsabilidad que todos tenemos. ¿Por qué? Porque ya entendimos que recibir el Evangelio te implica, te impone una responsabilidad. Si eres padre o madre, tienes la responsabilidad de transmitir esta enseñanza a tus hijos. Mínimo, como mínimo. Entonces, también va para ti. Tú que hablas la palabra de Dios, ya no digo a otras personas, de tus vecinos, no sé, no, bueno, en tu propia familia, eres padre o madre, tienes esa responsabilidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, es decir, con alguien que ha estado trabajando, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque no te van a decir, te di esto, como los dones que dio el Señor, ¿no? Y que al final de cuentas hubo uno que dijo, Señor, pues para no errarle, para no fallar, mejor aquí está, no le moví para nada, pero aquí está el don que tú me diste. No lo trabajé, no lo puse a producir. Qué bueno, gracias por este regalo que me diste, pero ya te lo regreso. No lo hice producir absolutamente nada. ¡Qué vergüenza! Por eso dice un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra griega para aprobado es la palabra dokimos y se traduce como aceptable en el sentido de haber resistido la prueba. A ver una vez más, si estabas bien creído de que creer verdaderamente en Jesucristo y recibir a Cristo en tu corazón es no hacer nada, pues bueno, yo no sé qué estuvieron pensando aquellos que te dijeron que no tenías que hacer nada. ¿Por qué? Porque Pablo, por conciencia propia y experiencia propia, te está diciendo, tienes que estar aprobado. Y aprobado, significa ser aceptable, pero por haber resistido la prueba. Y si es una prueba, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Esto significa que debemos ser diligentes para ser aceptados, aprobados delante de Dios. Y esto implica contar con las pruebas de que en realidad nos hemos comportado procurando ser aceptados. ¿Y cómo seremos evaluados en esa diligencia que debemos de tener? Pues con nuestras obras. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue durante el tiempo y los años que te di después de que recibiste mi promesa?
Pues es que el Señor me dijeron que no tenía que hacer nada porque tú ya lo hiciste todo, por eso moriste en la cruz. Mira, todos vamos a presentarnos delante del trono. ¿Cómo para qué? ¿Para qué crees que vamos a presentarnos? Van a ser evaluadas todas nuestras obras. No significa que por tus obras tengas la salvación. No, ya está. La salvación ya está por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso murió Él. Por eso fue necesario. Porque murió por todo el mundo. Pero a partir de que eres conocedor de esta gran verdad y de este gran regalo que no merecías, tienes el compromiso, asumes el compromiso. Si es que recibes ese beneficio de la cruz, estás asumiendo el compromiso de cambiar tu vida, de ser mejor persona, pero no en base a tu propio criterio, sino en base a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? La ley de Moisés. Vete a la ley de Moisés para que aprendas que el mayor mandamiento más importante es el amor a Dios y el segundo es igual, como lo dijo Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vas a aprender leyes relacionadas con la propiedad, con la vecindad, la buena vecindad, con el trato a los padres, la honra que deberías darle a los padres, la honra que como hijo a ti te va a dar una gran recompensa. Y muchos le tienen miedo a la ley de Dios. ¡Qué tontería! Es un absurdo. Es un regalo impresionante conocer la ley de Dios. En esa ley tenemos leyes laborales, leyes penales, leyes civiles, leyes agrarias, leyes sociales. Es impresionante. Y es impresionante cómo es que la gente en las iglesias no se han enfocado a educar a la gente en la ley de Dios. Van a la escuela eso, vamos a la escuela eso. ¿Qué te toca hoy? Filosofía y letras. ¿Ok? ¿Qué te toca hoy? Pues me toca sociología. Al final de cuentas quieren hacer lo mismo, pero a su manera, en lugar de hacer las cosas como deben de ser, enseñando la palabra de Dios en las escuelas. Que sería fascinante, lo más apropiado, lo más idóneo. Hoy en todo el mundo, los gobernantes quieren combatir el delito, tanta delincuencia que hay. ¿Y qué es lo que están haciendo? Cada vez se han preocupado más porque en las escuelas se prohíba completamente hablar de la palabra de Dios. Van en contra de ellos mismos, de sus propios propósitos. Ese es el engaño. Ese es el engaño. Y fíjate bien como dice una vez más. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, subraya la palabra usa, fíjate, que usa bien la palabra de verdad. En este contexto de este pasaje, la palabra usa en el griego es la palabra orsotomeo. Orsotomeo, de donde proviene la palabra ortodoncista. ¿Qué hace un ortodoncista? Es alguien que endereza los dientes, ¿no? Alguien que hace cortes derechos. Y en el contexto de este pasaje, exponer correctamente el mensaje divino. En eso tenemos que esforzarnos. Por eso tenemos que estudiar antes de hablar la palabra de Dios. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer estas personas a las que Timoteo iba a designar
para prepararles, transmitirles estas enseñanzas y por ser idóneos. ¿Qué iban a hacer? Justo esto. ¿Y cómo iban a prepararse para exponer correctamente el mensaje divino, que equivale a usar bien la palabra de verdad? ¿Cómo lo iban a hacer? En el tiempo de Timoteo no estaba el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Qué crees? La ley de Moisés y los profetas. Eso tenían que estudiar, tenían que instruirse, enfocarse y profundizar en el estudio del Antiguo Testamento, porque eso era lo único que tenía Pablo, Timoteo y todos los apóstoles. Siempre que hablaban de la palabra, de verdad hablaban del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo y más, porque ahora también tenemos que estudiar el Nuevo Testamento. Pero jamás, como muchas veces se ha dicho, no, es que ya el Antiguo Testamento ya es el antiguo pacto, eso ya quedó atrás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso significa que debemos ser diligentes para ser aprobados, ser aceptados delante de Dios. Tener pruebas de que en realidad pues nos hemos comportado procurando ser aceptados. ¿Y cómo vamos a ser evaluados en esa diligencia con nuestras obras? Una vez más, tú y yo, todos absolutamente vamos a ser evaluados por las obras que hayamos tenido en nuestra vida. Y cuando hablo de obras, no estamos hablando solamente de que tengas que dedicarte a enseñar la palabra de Dios. Esto es mucho más allá. ¿Cuáles son esas obras que cotidianamente, común y corriente, de las que podríamos hablar acerca de cómo seremos evaluados? Miren, por ejemplo, muchos de ustedes son padres o madres. ¿Cómo estás llevando las cosas en tu casa? ¿Dejaste que tus hijos hicieran lo que se les diera la gana? Con tal de que no se enojaran, de tenerlos contentos. ¿Sí? ¿Permitiste eso? ¿O fuiste un padre o una madre que puso reglas claras, bajo la decencia, la cordura, las buenas costumbres, etcétera, y límites en consecuencia? Bueno, depende cómo haya sido, vas a ser juzgado. Esas son tus obras. Y quiero serte muy claro, porque muchas veces se comete un gravísimo error, porque muchas veces se comete el error de juzgar a los padres, porque los hijos de repente ya comenzaron a tomar caminos diferentes, pero eso está mal. Está mal que hagamos ese juicio por dos razones. La primordial, tú no sabes si en un momento dado, cómo fue la vida dentro de un hogar. Desde el momento que no conoces eso, estás imposibilitado para opinar al respecto. Por respeto. Y segunda, tú como padre, como madre, pudiste haber hecho tu mejor esfuerzo, haber trabajado como un soldado, soldada, haber trabajado como un atleta, ¿sí? Y haber trabajado como un labrador o labradora. Y quizás tu perspectiva era, pues,
el resultado de que tus hijos sean lo mejor, ¿no? De lo que esperabas. A lo mejor como papá, como mamá, la perspectiva pues es común y es lo más normal. Pero Dios no te va a juzgar por eso. De esa manera no. Las obras de las que está hablando el apóstol Pablo no son en ese sentido, no son bajo esa perspectiva. Las obras a las que está hablando, de las que está hablando el apóstol Pablo tienen que ver con haber hecho las cosas correctamente, conforme a la obediencia, a la fidelidad a Dios. La consecuencia ya es otra cosa. Dios trata por separado y de forma independiente con cada persona. ¿Tú por qué crees? ¿Tú por qué crees que el profeta habló y advirtió al pueblo de que los hijos no tendrán la dentera? Porque el profeta habló de que el justo vivirá por su fe. Pues precisamente por eso. Porque la consecuencia de las decisiones que tomen tus hijos, tu familia, tus nietos, etcétera, no va a depender de ti. ¿Qué va a suceder el día que llegues ante el Señor? Aquel día, en día de juicio, como lo menciona Pablo, ni siquiera vas a tener que demostrar nada, ¿no? Porque el Señor lo va a conocer todo, va a conocer todo tu expediente, va a decir, a ver, tráigame el expediente, Humberto, a ver. Ah, mira nada más en las que andabas, ¿eh? Qué bien. Ah, pero te di tus buenas nalgadas y mira, tuve que quebrarte para que regresaras a mí. Y entonces comenzaste a entender y por eso quizás tengas buenas obras, pero te va a juzgar por tus obras, no por las obras de alguien más. Entonces, ¿por qué lo comento? Mire, porque en ocasiones nos han platicado, nos han contactado papás, mamás, preocupados, afligidos en ocasiones, porque pues, los hijos de repente toman actitudes, decisiones diferentes, se apartan de la escritura, se apartan de Dios, rechazan la educación que se les dio. Pero, pero yo les invito para que no se olviden de la promesa que Dios le hizo a su pueblo. No se olviden de eso. Porque, porque los hijos no van a cargar con los pecados del padre, pero igual viceversa. Los padres no van a dar cuentas por los pecados de los hijos. Tenemos la enseñanza del Señor hermosa acerca del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Le enseñó lo mismo que al otro hijo que se quedó en su casa. Lo mismo. Como papá dices, tengo 3, 4, 5 hijos, tengo 10 hijos y para todos fui lo mismo y son para mí lo mismo. Y les educo de la misma manera, mismas reglas, mismos límites, pero cada quien va a tomar su decisión ya cuando sean adultos, al final de cuentas. Y entonces, pero eso ya no te implica a ti una responsabilidad. Ya sería injusto que alguien más te señalara y te dijera, ¿no? Oye, ay, eso que me compartiste el evangelio. Pues quién sabe cómo se hace en tu casa. A eso me refería en el primer aspecto. Tú no conoces la vida en el hogar de las personas. Estás impedido para opinar al respecto. Entonces, lo comento esto, quizás me salí un poquito del tema, pero quise aprovecharlo porque el tema que tiene que ver con las obras de las que está hablando el apóstol Pablo implican, por supuesto, en primera instancia a tu propia familia. ¿Qué fue lo que hiciste? Hace rato en el desayuno le platicaba a mi esposa que recordaba cómo mi papá eh, eh,
pues a pesar de que su niñez fue muy precaria, eh, tuvo muchas deficiencias en el sentido de la educación, de ver quién veía por él, etcétera. Una situación muy difícil para mi papá. Algo que siempre le admiré y le agradezco a mi papá es el hecho de que siempre vio por nosotros, siempre se preocupó porque no nos faltara lo más indispensable. Siempre fue un buen papá. Y eso es hermoso, porque a mí me lo enseñó y es lo que fue una de las cosas más importantes que yo tuve la oportunidad de poner en práctica en mi casa. Entonces ya a mis hijos les toca lo suyo también, ¿verdad? Considerar si en un momento dado fue bueno para que ellos también lo pongan en práctica, porque finalmente va a ser algo bueno para ellos, para sus familias, para sus hijos, como lo ha sido para mí. Esas son las obras. Esas son las obras por las cuales todos vamos a ser juzgados delante del Señor. Todas esas obras. Entonces, una vez más, ¿por qué tomé este rumbo en esta conversación? Bueno, porque muchas veces las personas se enfocan tanto en querer transmitir el evangelio que han llegado a pensar que esa es la obra de la que está hablando el apóstol Pablo solamente. Sobre todo aquí, porque está hablándole a aquellas personas que iban a ser responsables de transmitir el evangelio. Pero no necesariamente solamente a ellos aplica todos estos principios. Entonces, el punto aquí es que tú tengas diligencia para aplicar, para tener buenas obras en tu vida. Debemos ser diligentes para ser aceptados. Entonces, imagínate, esta palabra usa para usar la palabra de verdad, tiene que ver con exponer correctamente el mensaje divino. Y entonces, ¿cómo deberíamos entender, cómo vamos a exponer el mensaje divino? La primera regla, no discutas con nadie. Que los demás están escuchando y queriendo aprender, no se echen a perder, no les pongas tropiezo. Al escuchar solamente una discusión y que en el peor de los casos se den cuenta que lo único que estás buscando es vanagloriarte en tu propia sabiduría. Como obreros que trabajamos para el Señor, debemos ser muy diligentes en estas obras para que en un momento dado seamos aprobados por Él, porque esas buenas obras van a evitar que sintamos vergüenza. Nuestras buenas obras van a hacer que nos presentemos como irreprensibles. ¿Y cuál es la mejor manera de permanecer irreprensibles? Lejos de contender en palabras. Por el contrario, usar bien la palabra de verdad, y siempre que la Biblia describe la palabra de verdad, pues sabemos que es una referencia a las Escrituras, ¿no? Dice el verso 16, continuamos. Verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, insistes, bueno, te van a conducir a la impiedad. Cuando nosotros participamos en estas palabrerías que Pablo identificó como profanas y vanas, es decir, malvadas y vacías, tenemos una actitud que cada vez va más y más, que nos conducen a la perversión. Recordemos que Yeshua en su reprensión, porque los regañó a los escribas y a los fariseos, habló de este pecado justo en el contexto de la enseñanza. Una doctrina que usaban los líderes religiosos y que resultaba en una enseñanza que llevaban a las personas a la perdición. Vamos a recordar este pasaje. Mateo capítulo 23, a partir del verso 13. Fíjate bien a dónde puede llegar este ánimo de las personas de querer ser mejores y que son muy dados a discutir porque piensan que son mejores. Fíjate bien, dice Mateo 23, 13,
partir del verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos que están entrando son aquellos en los que en el contexto de las palabras de Pablo son los que oyen, los que quieren conocer, son los que quieren entrar al reino. Pero por causa de estos que están dedicándose a hacer lo que no deberían, no entran ellos al reino y tampoco los dejan entrar ellos. Dice el verso 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Como pretexto hacéis largas oraciones, de esto recibiréis, por esto recibiréis mayor condenación. Pues el abuso, ¿no? que hacían con tal de sacar un beneficio económico. Y dice largas oraciones. Aquí está la palabrería. Dice, y como pretexto hacéis largas oraciones. Pura palabrería. Porque estaban siendo usadas como pretexto solamente para sacar un beneficio económico. Pero como eran los fariseos, los escribas, pues bueno, la gente engañada, ahí cediendo, a final de cuentas. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis mar y tierra. Fíjate bien aquí. Fíjate bien aquí en este verso 15, una vez más. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto está terrible. Esto está terrible. Esta regañada que Yeshua les dio a los líderes religiosos, a los sabios de Israel de aquel entonces, es una llamada de atención que continúa hoy con focos rojos para todos aquellos que no tienen este cuidado. Y en este contexto, en este específico contexto, ¿qué es un prosélito? En palabras muy cortitas, es alguien que está siendo adherido a una religión. Punto, se acabó. Eso es todo. Eso es un prosélito. ¿Conoces a gente así? Que ha tomado la decisión de hacerse al judaísmo y dicen que ya son judíos. O sea, ya son judíos. Una persona que se convierte a la religión del judaísmo. A eso se refirió aquí en este contexto Yeshua. Aquellos gentiles, extranjeros, que estaban haciéndose prosélitos, que estaban haciéndose a la religión judía. Lo que Yeshua recriminó a estos líderes religiosos es que, teniendo la responsabilidad de enseñar la palabra de verdad, se preocuparon por enseñar sus propias enseñanzas, sus propias dogmas, sus propios mandamientos, alejando con ello a los que querían entrar al reino, porque todas estas palabras profanas y vanas solo les estaba alejando cada vez más y más de la verdad y del reino. Hoy en día hay quienes se han convertido al judaísmo junto con toda su familia. ¿Y todo por qué? Con la falsa ilusión de que eso les va a proveer mayores bendiciones, a pesar de afirmar creer en la doctrina de Yeshua, según ellos. ¿No te parece una contradicción? En un pensamiento sí, que solo use la lógica, ¿no es una contradicción? Decir que creen en Yeshua, pero se hacen a la religión judía, o sea, una u otra, ¿no? O ninguna de las dos. En realidad, porque dicen creer en Yeshua, y incluso según enseñan las palabras de Yeshua, pero en realidad no le confiesan
con su conversión y su calidad de prosélitos, sino que con sus obras le están negando y se enorgullecen de ir en contra del mandamiento que nos dio el Señor. ¿Con qué se justifican y pretenden lavarse las manos? Bueno, esto no está en la ley de Moisés, pero lo pueden hacer si ustedes quieren, porque ayuda a esto y a aquello y lo otro. Eso es una infidelidad, tal cual. Como la mujer que le dice a su marido, no, pues yo no te engaño, yo te tengo todo en la casa, listo, te preparo la comida y todo, sí, pero también tengo un amigo, de verdad, es exactamente lo mismo. Y de esto hay ejemplos enormes y terribles en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios le reclamó a su pueblo por su infidelidad? ¿Por qué? Porque el pueblo decía que creía en él. Tenía el templo, tenía todas las fiestas bíblicas, pero también tenía su idolatría, sus amantes, como dijo Oseas. Es justo lo que hoy en día hacen estos prosélitos, infieles. Son personas, y ¿saben por qué lo digo de esta manera? Porque son personas que difunden la palabra de Dios y confunden a mucha gente y no tienen la menor mella en seguir en su plan. Pero como no he comentado en otras ocasiones, toda la culpa no es de ellos solamente. Ellos hacen lo suyo, están destinados a eso y tienen un propósito muy definido. Pero también la culpa es de aquellos oyentes que comienzan a idolatrar al hombre, comienzan a decir que son esto y lo otro, aquello, cuando en realidad no deberían de hacer eso. ¿Por qué? Porque deberían de tener en su mente muy presente que solo hay un maestro, Jesucristo. Y debemos tener muy presente lo que verdaderamente implica ser fieles y lo que verdaderamente significa confesarle delante de los hombres. No es solamente que lo digas. Eso es el más elemental del concepto. Confesar a Jesucristo delante de los hombres es llevar a cabo sus obras y serle fiel solamente a Él. Y no andar enseñando judaísmo diciendo, pues es que si puedes hacer esto porque es bonito y porque te agrada y te va a edificar y vas a ser mejor persona. Hipócritas, como lo dijo el Señor. Por eso utilizó esa expresión tan dura, Jesucristo. Ay de ustedes, hipócritas. Mateo 16:11. ¿Cómo es que no entendéis? Una regañada que les dio a sus discípulos. Haz de cuenta que te regañan a ti y a mí, el Señor, en un momento dado. ¿Cómo es que no entienden que no fue el pan que les estoy diciendo que se guarden de la levadura de los fariseos y los saduceos? Hasta entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, yo te pregunto, a ver, ahora sí te voy a pedir, escribe ahí en el chat, ¿tú qué opinas? ¿Esta doctrina de los fariseos y de los saduceos ya no está vigente? ¿Se acabó en el tiempo de Yeshua? ¿Tú qué piensas? Si tú estás opinando en el sentido de que ya no está vigente, bueno, yo te invito para que hagas una comparación de todos los mandamientos que en el tiempo de Jesucristo cumplían ellos y enseñaban con todos los mandamientos que hoy tienen el pueblo judío y que siguen enseñando. Es lo mismo, no ha cambiado.
Y aún así, hay quienes erradamente se hacen judíos, se hacen a la religión judía, se hacen prosélitos. Pensemos que si participamos de las palabrerías, que es, estamos hablando justo también de la enseñanza, y también de discusiones que son también estas discusiones que no edifican, estaremos usando nuestras propias palabras. ¿Y qué es lo que vas a hacer qué es lo que haces cuando usas tus propias palabras en lugar de usar la palabra de verdad? Entonces comienzas a cortar toda aquella vegetación que en un momento dado pudiera dar frutos. Y eso te va a llevar a la impiedad. Tenemos que tener mucho cuidado de andar insistiendo en querer sorprender a los creyentes, a los oyentes, de quererles sorprender con una super sabiduría, con algo que diga a la gente, ay, oye, no había entendido esto de esta manera. No busques eso. Si las personas llegan a esa expresión, que sea por la palabra de verdad solamente, pero no por una enseñanza ajena a la palabra escrita. Y ya te lo digo, mira, te lo digo, porque a mí me pasó. Hace años me pasó. De repente me sorprendí mucho por cosas que de repente, ay, puro judío. Y sí, te va a pasar, seguramente. O ya te pasó. Pero mi consejo es ese, que no te sorprenda toda aquella enseñanza que no provenga de la palabra de verdad. No hagas caso de eso. Dice el verso 17, y su palabra, ¿cuál palabra? De estos que enseñan lo que no es la palabra de verdad y que se la pasan en discusiones, porque por esa razón estamos hablando de la doctrina, porque va implícita la falsa doctrina, la falsa enseñanza, porque de ahí nacen las discusiones con aquellos que sí conocen la verdad, pero le dice Pablo, tú que sí conoces la verdad, que sí hablas la palabra de verdad, no entres en discusión con estos que enseñan blasfemias. Y entonces dice el verso 17, y su palabra carcomerá la palabra de aquellos, que es vana y profana. Son palabras de Pablo, ¿eh? Él usó esas palabras, no son mías. Palabras vanas y profanas. Dice, esas carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto. Por nombre y apellido. Los conocía Pablo. ¿Por qué? Porque ya se habían encargado de echar a perder a todos aquellos oyentes que habían escuchado a estos líderes. Estas profanas y vanas palabrerías van a producir en el alma de las personas algo que actúa como una gangrena que causa la muerte del tejido corporal. Solamente que en este caso va a ser la muerte de tu espíritu. La gangrena actúa por una infección bacteriana grave que causa la muerte. Nosotros no queremos causar la muerte espiritual de nadie, eso es claro. No vas a actuar con conciencia. Nosotros no queremos causar la muerte espiritual de nadie. Sin embargo, muchas veces los creyentes se olvidan o ignoran lo que puede ocasionar el hecho de discutir acerca de la palabra de Dios. Y podrían estar provocando una gangrena en el alma de los que oyen. Una ocasión, un hermano, ya tiene tiempo que no lo veo, yo creo que por lo mismo, pensaba diferente a mí en relación a un aspecto de la escritura y ya era tarde, ya estábamos conviviendo y ya cada quien se iba a dormir y en una ocasión, y en ese momento me dijo, quisiera hablar contigo de este tema. Sí, claro que sí. Dice, ahorita vengo. Y se va a donde tenía sus cosas y regresa conmigo y traía 3 Biblias.
quiero discutir esto contigo, pero así con esa actitud. En ese momento le dije, mira, ya estoy cansado. ¿Qué te parece si platicamos mañana? Pero te voy a pedir un favor. Vamos a cambiar la actitud. Yo así bien tranquilo, porque lo vi así muy alterado. Y así hay mucha gente. No te sirven de nada que tengas todas las versiones bíblicas con esa actitud. Una vez más, pudiera ser que sepas más que esa persona con la que quieres hablar. Pero la actitud con la que estás actuando, que es una actitud en la mente y en tu espíritu, lo único que le hace ver a los demás es que no sabes nada, no sabes lo más importante. Todas estas personas que hacen eso ignoran que pueden ocasionar esto que describió Pablo como una analogía acerca de la gangrena, la muerte espiritual, una podredumbre en la piel, una podredumbre en el espíritu. Ten mucho cuidado de no provocar una gangrena en el alma de los que oyen. Y por segunda ocasión Pablo se refirió a Himeneo. Y por primera ocasión habla de otra persona, que es este Fileto, porque aquella vez habló de un Alejandro, un tal Alejandro, recuerdan. Este personaje que mencionó por primera vez en la primera carta a Timoteo. Y que ahora menciona a Fileto, personas a las que identificó como falsos maestros que desviaron a algunos creyentes de Éfeso de la verdad. Entonces Pablo, si tú te das cuenta, está enfocando estas discusiones en la doctrina, en una y otra, la palabra de verdad y las palabras que son profanas y vanas. Por eso me enfoqué también en hablar del tema de la doctrina, de la enseñanza. Y por supuesto que Pablo traía ya toda la enseñanza de Jesucristo, de Yeshua, y la regañada que le puso a los líderes religiosos de aquel entonces. Así es de que estas personas de las que menciona aquí, personas de las que identificó como falsos maestros, se desviaron y desviaron a algunos creyentes de Éfeso de la fe verdadera, específicamente en lo que respecta a la doctrina de la resurrección. Dice el verso 18 que se desviaron a la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Imagínate. La razón por la que Pablo asegura que la fe de los creyentes estaba siendo trastornada es porque estas personas que usaban de profanas y vanas palabrerías afirmaban que la resurrección de los creyentes ya había sucedido. Recordemos que las escrituras siempre relacionan la palabra resurrección con el reino de Dios. Así es de que podemos entender pues la gravedad de lo que estos hombres estaban enseñando. Ellos decían, y es una falsa doctrina que hoy continúa existiendo, decían que el reino ya ocurrió, que está aquí porque que está dentro de las personas y que es un aspecto simbólico y espiritual. Jesucristo nunca habló de eso. Sin embargo, eso es producto del desvío de la verdad y de conceptos mal entendidos en quienes se supone deberían tener más cuidado para transmitir enseñanza. La verdadera fe siempre va a estar ligada a la verdad. Eso, eso debemos entenderlo. Dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. A pesar de toda, perdón, de toda la maldad que puedan generar las personas que toman con mucha ligereza estas advertencias del apóstol Pablo,
El fundamento de Dios siempre va a prevalecer y esto es una referencia al Evangelio verdadero. Fundamento. Un mensaje que no cambia con el tiempo, sino que se ha mantenido firme, hoy se mantiene firme y será siempre, por siempre, firme. Su fundamento. Dice teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. La palabra conoce, tú ya la sabes, ¿te acuerdas? Ya la hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Es una palabra que usaban mucho los profetas y que tiene que ver con intimidad, conocer. Que se utiliza en varios aspectos. Por ejemplo, entre hombre y mujer, no la había conocido, ¿sí? Significa que no había tenido intimidad con ella. El caso, cuando hablamos de el Señor y su pueblo, es lo mismo. Intimidad espiritual, conoce el Señor a los que son suyos. Por eso, Yeshua advirtió que muchos de aquellos que digan que hablaron en su nombre, que compartieron sus enseñanzas, que estuvieron y haciendo y a esto y otro, como diciendo, estas fueron mis obras, el Señor les va a decir, apártense de mí porque yo no los conocí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que dice el Señor? Va a decir el Señor que no los conoce si hablaron en su nombre. Una vez más, podrán haber conocido toda la Biblia y habrán tenido mucha sabiduría, pero no los conoció por cuanto que sus obras no les identificaron como que eran de Él, sino del contrario, del adversario, de aquel que está empeñado en hacer que sus seguidores tengan sus mismos atributos. Es decir, cuando Yeshua les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque tenían los mismos atributos, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, la mentira, el engaño. Eso es Satanás. Por eso les va a decir, habrán conocido todo y habrán hablado en mi nombre, invocado mi nombre y habrán hablado mucha gente de mí, pero no les conocí. ¿Por qué? Porque las obras que tú tienes o hacen que el Señor te conozca o hacen que Satanás te conozca. ¿Quién te conoce? En ese sentido, ¿eh? En ese sentido. ¿Con quién realmente tienes intimidad? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Claro, el sello del fundamento de Dios es que el Señor conoce quiénes le pertenecen. Pero, ¿quiénes son los que le pertenecen? ¿Cuál es la característica de los que le pertenecen al Señor? Estos que son aquellos que se apartan de la injusticia, aquellos que invocan el nombre de Yeshua porque saben que Él es el Mesías y tiene sus obras. Estas características son las que identifican a los que son del Señor. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una misma casa. La analogía que está usando el apóstol Pablo habla incluso de tu propia casa. Para que entendamos cómo puede ser, cómo es realmente a gran escala en todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchos
que en un momento dado habrán dicho que sí, creen, que hacen este compromiso, hacen pacto, etcétera, en un momento dado de sus vidas. Puede ser que sean utensilios honrosos, pero también puede ser que sean utensilios para usos viles. Este pasaje nos habla de una analogía que advierte que hay dos propósitos diferentes en el contexto de los versículos anteriores, porque existen propósitos de honra y que tienen que ver con la voluntad de Dios, con todos aquellos propósitos que van alineados a la voluntad de Dios. Tú haces eso, bueno, eres un utensilio de honra. Pero también existen propósitos de deshonra, los cuales siempre estarán en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres de esos que van en contra de la voluntad de Dios, a pesar de tus propias justificaciones, estás siendo un instrumento vil delante de Dios. En esa analogía, Pablo identifica a los creyentes como utensilios y depende del tipo de utensilios, es el uso para el cual es destinado dicho utensilio. La decisión la tomas tú. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si hemos entendido que involucrarnos en discusiones de palabras no edifica, sino por el contrario, corremos el riesgo de ser instrumento de perdición para los oyentes y en consecuencia no nos hemos limpiado para ser instrumentos de honra. Seremos santificados y útiles al Señor porque estaremos dispuestos para toda buena obra. ¿Qué significa estar dispuesto para toda buena obra? Estar dispuesto para cumplir la voluntad de Dios. Esas son las buenas obras, no tus propias buenas obras que tú pienses. Esto es lo que busca Pablo al aconsejar a Timoteo, que encargara a estos hombres fieles e idóneos las palabras que había oído de Pablo para que así las enseñase a otros. Así es de que seamos diligentes para esforzarnos en ser aprobados por el Señor y seamos vasos de honra limpiados por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, con el propósito de ser hombres y mujeres dispuestos para toda buena obra. Amén.